Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal y primer fix que publicó al canal. Hoy le traigo un fix llamado Issei el dragón, demonio y mago del inframundo, vida vacía y pequeña luz. Quiero agradecer a Norma Elementrue Wolf, que me permitió publicar este fix. Sin más charla, empecemos a provocar un caos al multiverso. Prólogo. Se podía ver en una oficina a un hombre de cabello castaño oscuro y largo y ojos rojizo, aunque él utilizaba un hechizo para que nadie supiera su verdadero color de ojos, cambiaban a un color café claro. Este estaba en una oficina lujosa, firmando una montaña de papeleo, aunque su cara parecía que estaba muy calmado, cuando debería estar molesto por la montaña de trabajo. Ya que esto era culpa de su hermano Max, por esto ya que, su hermano fue declarado como nuevo Lucifer, pero ese puesto nunca lo hubiera conseguido si no fuera por los logros de Issei, aunque Issei no se podía quejar, y no quería meterse en problemas innecesarios, y como su hermano Max, era muy abusivo con él, y le ponía a hacer su trabajo mientras él se divertía por allí sin importarle nada, y más, que convirtió a Issei en su consejero personal. Pero esto era una excusa de Max para dejarle todo su trabajo al pobre Prota. Max se casó con las chicas que Issei amaba, y cuando supo que se casaría rompió más su corazón y decidió no meterse en su felicidad si ellas eligieron a su hermano Max, y se apartó de ellos, hasta que pasó el tiempo y tuvieron hijos, aunque Max y las Gremory eran malos padres, ya que siempre traían los niños a casa de Issei para que los cuidara, diciendo la excusa para que pasara tiempo con sus sobrinos, y más porque ellos estaban muy ocupados para cuidarlos. Issei tal vez no tenía una Sacred Gear, pero tenía un gran poder en la magia, y más no se metía en los Rattingamer, ya que no le interesaba, ya que aunque quisiera, Max lo llenaba de trabajo para que no brillara y que no mostrara sus habilidades, ya que sabía lo fuerte que era Issei, y por eso no quería que él participara. Y más que Issei, por culpa de los líderes y el consejo demoníaco, no le quedó de otra, ya que sabía que serían muchos en su contra, así que lo comprometieron con una chica demonio de un clan importante, pero con el tiempo él se había enamorado de su esposa, e intentó llevarse bien con ella, y hacer que su matrimonio funcionara. Más o menos funcionó, ya que logró conseguir un hijo, pero antes de que naciera se enteró que su esposa estaba enamorada de su hermano, ya que le llegó a hacerle infiel a Issei después que su hijo naciera. Eso lo terminó de quebrar a Issei, y se divorció de ella para que pudiera estar con su hermano, y todo el inframundo al saberlo se burlaban de él por su debilidad y ser un asco en el amor, y él ya no aguantaba esto, y más que él se dedicó en mente y en alma a su hijo. Pero con el paso del tiempo, también su hijo era molestado por sus primos, que fueron malcriados por sus padres, haciéndolos igual de arrogantes y prepotentes. Tanto Issei como su hijo estaban hartos, y más Issei, ya que no quería que su hijo viviera lo mismo que él, vivió toda su vida, así que decidió que se irán a una parte muy lejos del inframundo donde no los molestaran para que fueran felices, y además que logró convencer a Sir Zeus para que funcionara su plan. El Gremory aceptó, aunque no le dio importancia, ya que pensó que Issei era un desperdicio, y pensó que si estuviera lejos por un tiempo no sería un estorbo. Así padre e hijo se fueron para no volver por un tiempo, pero habrá verdades reveladas que lo obligarán a volver nuevamente con las personas que los dañaron, y habrá más molestias y arrepentimiento de todos, que harán lo que sea para recuperarlos y para conseguir su perdón y ser una familia, pero el corazón de Issei está tan seco y frío que no podrá confiar en ellos, y su hijo no es la excepción, ya que no reconoce a su familia como tal, ya que nunca estuvieron para él y nunca tuvo un sentimiento especial por ellos. Y Issei le demostrará a los que pensaron que era débil que estaban equivocados con él, y más el poder que su hijo heredó de él y de sus bisabuelos, que es una magia que el mundo sobrenatural nunca haya visto. Capítulo 1. Hola a todos, se preguntarán quién soy. Bueno, soy Issei Everlasting, y sé que se preguntan por qué no Youdou. Bueno, esto es porque me quité ese apellido. O me lo quitaron hace mucho tiempo, y mi apellido actual es de mi difunta abuela Cleo Everlasting, y el lugar en donde estoy es una planicie que conecta el mundo humano como el sobrenatural, un lugar llamado la Orden de la Torre de los Colmillos. Ahora mismo estoy en una oficina firmando papeles, ya que soy el nuevo encargado de la Torre de los Colmillos, ya que todos los hechizos me eligieron a mí para dirigir la Torre de los Colmillos, después de haber deshecho de toda la corrupción de los ancianos concejales de la torre, y los desenmascaré, mostrándoles todas las pruebas que habían de los ancianos que estaban conspirando, y controlando a los hechiceros como si fueran sus títeres, y luego de ser juzgados sellaron su magia para que no lo volvieran a usar de nuevo.
convirtiéndolos en simples humanos, y por eso todos los hechiceros lo eligieron como su nuevo director y encargado, ya que no querían elegir más concejales, ya que se dieron cuenta que, por el poder que le daba el puesto, los hacían corruptos. Todos los hechiceros jóvenes me admiran y me quieren, ya que no solo soy su director y líder encargado de todo, también soy su maestro y tutor de ellos. Yo y mi hijo, que lo nombré como su bisabuelo, en honor a él, ya que para mí, son más que mis abuelos maternos, para mí fueron más mis padres, que mis propios padres, y por eso le puse el nombre de mi abuelo a mi hijo se llama Orpen Everlasting, mi hijo actualmente tiene 5 años. Para mí es mi tesoro, así que lo alejé del mundo sobrenatural, ya que no quería que tuviera la misma vida de maltrato que yo viví. Su madre no está con nosotros, ya que ella nos abandonó, a los dos, como todo demonio o ser sobrenatural. Que me vio la cara de idiota, y le importó más el poder y dejarse llevar por su lujuria, que prefirió a alguien más que su propia familia. Cuando mi hijo me preguntaba por ella, no me quedó de otra que contarle la verdad. Yo esperaba que me odiara como todos los demás, pero su reacción me sorprendió, que solo me dio más ganas de luchar por los dos y tener una mejor vida, y era que él no me echó la culpa de nada y dijo que si su madre nos abandonó sin darnos ni siquiera una oportunidad a los dos para estar con ella y ser una familia, significaba que nunca le importamos a ella y que ella tomó su decisión y nosotros, la nuestra. Y dijo que para él, su madre estaba muerta o que nunca tuvo que ser madre, y que él solo tiene a mí como familia y padre, lo dijo recordando lo que pasó cuando le explicó a su hijo la verdad. Orpen, Otousan, para mí solo te tengo a ti y eres al único que necesito y quiero. Si mi madre hizo eso, es porque no le importamos, y yo no quiero tener una madre así. Para mí, mi madre murió el día que nací, y tú eres mi única familia y no necesito a nadie más que a ti, lo dijo serio agachando la mirada, y soltando unas lágrimas de dolor por saber la verdad, y apretando sus pequeños puños. Esto era visto por su padre, que solo lo abrazó y lo consoló. Ese día, yo y mi hijo nos volvimos mucho más unidos que antes, y solo podía abrazar a mi hijo, prometiéndole que lo protegería, y que seríamos felices, sin nuestra familia y sin el mundo sobrenatural, que solo nos provocó mucho dolor. Solo puedo recordar cómo fue mi vida desde el inicio de todo, lo dijo cerrando sus ojos y empezando a recordar toda su vida. Flashback. Se podía ver en una parte a dos niños de pelos castaños, uno tenía el pelo castaño más oscuro que el otro. Estos eran Issei Youdou y el hijo mayor, de la familia Youdou. Su cabello era castaño oscuro, más oscuro que los miembros de su familia, esto era porque lo heredó de sus padres, y el otro castaño claro, era su hermano menor Max Youdou. La familia eran muy unidos y se querían mucho, pero un día los dos hermanos salieron al parque a jugar un rato, pero Issei ese mismo día conoció a dos niñas, una pelirroja y una pelinegra de lentes. Si supiera Issei que por conocer a esas dos niñas, su vida cambiaría de tal manera que haría que su vida fuera un infierno, y que tendría un poder que haría que todo el mundo sobrenatural se arrepintiera por lo que le hicieron. Issei. Hola, soy Issei Youdou y él es mi hermano Max. Max. Hola, es un gusto. ¿Quiénes son ustedes? Rías. Hola, soy Rías Gremory, y ella es mi amiga Sona. Sona. Hola, ¿podemos jugar con ustedes? Issei y Max. Claro que sí. Después de ese día se llevaron bien, los dos castaños con las dos niñas, y así pasó el tiempo y eran tan amigos que un día, las niñas fueron a la casa de los dos castaños, para hablar con los padres de ellos, sobre algo. Gorou. Hola niñas, vinieron a jugar con Issei y Max. Rías. La verdad señor, venimos a hablar con ustedes sobre algo que involucra a Issei y Max. Sona. Sería mejor que los llamaran para que hablemos mejor de este asunto todos juntos. Los dos adultos asintieron y llamaron a sus hijos, y los dos niños bajaron, y vieron a las dos niñas y saludaron a las niñas, y ellas correspondieron el saludo y se sentaron para poder hablar con ellas y saber qué es lo que las niñas querían decirles. Ellas les explicaron del mundo sobrenatural, y que ellas eran demonios, mostrando sus alas de demonio, asombrando a la familia por eso. Ellas les explicaron que no les harían nada malo y que solo querían saber si Issei y Max tenían una Sacred Gear. El primero en intentarlo fue Max, viendo que él tenía la Boosted Gear donde estaba sellado el dragón emperador rojo de Drake. Tanto los padres, como los niños se sorprendieron y emocionaron, y era el turno de Issei, pero cuando Rías y Sona vieron que no tenía una Sacred Gear, las dos con voz fría dijeron que no tenía nada, y que solo era un simple humano. Capítulo 2.
A partir de ese día mi vida cambió drásticamente, volviéndose un infierno. Mi propia familia empezó a despreciar y a insultarme y humillar. Esto era por parte de mis padres, ya que podían ver a mi hermano Max golpearme y humillarme y solo veían y no hacían nada, y hasta mi amiga Irina creyó en las mentiras que le decía mi hermano de mí, y cuando me quise declarar a ella me rechazó de la peor manera posible. Irina, escucha Issei, por nada en el mundo estaría con un inútil pervertido como tú. No puedo creer que Max-kun tenga de hermano a un perdedor como familia, lo dijo con asco y de una manera tan fría que solo le provocó tristeza y dolor al prota, y ella se fue dejando a Issei sufriendo mientras las personas tenían pena por él y por el rechazo. Después ella se fue al Vaticano, y no la volví a ver, luego de entrar a la Academia Kyo, donde no pasó mucho tiempo para que mi hermano esparciera rumores de mí, de que era un pervertido y que le robaba cosas a él y a mis padres, y que era malcriado con ellos. Y que incluso lo golpeaba cuando mis padres no estaban, y que en nuestra otra escuela yo hacía trampa en todas sus clases, y que le robaba la ropa interior a las chicas. Esto provocó un odio en todos los alumnos a mí, y lo peor, que los maestros creían en las estupideces de Max. Ya que creen que mis notas son la de Max, y no las mías, los profesores y mis padres hicieron que me quedara atrás en los grados inferiores, mandándome a los de primer año, y Max lo habían adelantado de grado. Mientras que yo me quedaba atrás, cuando fueron las vacaciones mis abuelos fueron a visitarnos. Pero como fueron sin avisar, vieron cuando mis padres y mi hermano me golpeaban, ya que siempre que ellos venían de visita avisaban con antelación, y eso les daba tiempo a mi familia de poner maquillaje a mis heridas y a amenazarme que si decía algo me iría peor que antes. Y por eso mis abuelos no sabían lo que me hacía mi familia, pero cuando llegaron y me habían visto siendo golpeado por mi hermano y estando muy herido en el suelo, mis abuelos no podían creer lo que veían. Mi abuelo rápidamente quitó a Max de encima mío dándole un golpe en la cara. Mis padres se sorprendieron por eso mientras que mi abuela me curaba, y me abrazaba llorando por verme así. Cleo. Issei, sniff sniff Issei, mi niño, ¿qué te hicieron?, lo decía mi abuela llorando mientras sentía que no respiraba y se alarmó. Orpen, sabía que eras una basura, Max. ¿Cómo te atreves a golpear a tu propio hermano?, lo dijo serio viendo a Max, que por alguna razón ese golpe que le dio Orpen le hizo mucho daño, preguntándose cómo, si él era un humano, y tu Mickey no te cría así, como demonios tú siendo su madre pudiste permitir tal salvajismo, por mimar demasiado a Max y de olvidar de tu otro hijo, y dejar de que esto pasara, y tú Goro eres el peor padre por también permitir esto. Mamá de Issei. Pero papá, no es para tanto, Issei está bien, además eso era por robarse las tareas de su hermano y quitarnos dinero a nosotros. Su esposo solo asintió en confirmación a su esposa. Max, ¿por qué defiendes a ese inútil abuelo? No sirve para nada, solo es un estorbo en la familia, lo dijo enojado y con soberbia, mirando con odio a su hermano y molestia a su abuelo por el golpe. Cleo. Y Orpen, Issei no respira bien, necesita un doctor rápido. El hombre mayor se asustó, y al igual que los demás, aunque por dentro pensaban que el prota solo fingía su estado para aprovecharse de sus abuelos, pero cuando vieron bien esos pensamientos, se fue, ya que vieron a Issei que no podía respirar bien, y escupía sangre. Rápidamente Orpen cargó a Issei y se lo llevaron en su auto al hospital, y unas horas después el doctor dijo: Doctor, parientes del joven Issei Oudou, sus abuelos respondieron, y el doctor los dejó pasar a la habitación del prota. Doctor, el chico tenía unos huesos rotos, y algunas heridas que estaban abiertas casi curadas del todo. Tiene mucha suerte de que lo trajeron, ya que por poco pudo haber sido peor sus heridas no tratadas. Después de ese día, mis abuelos me llevaron a vivir con ellos un tiempo, ya que la relación con mi familia era muy delicada y tenía que esperar unos 5 meses hasta que mis heridas se curaran del todo. Cuando llegamos a su casa, mis abuelos me contaron sobre el mundo sobrenatural, algo que ya sabía. Yo les expliqué lo que pasó el día que conocí a Ria Sisona y cómo mi vida se volvió un infierno después de que dijeran que no tenía una Secret Hearing ni magia. También le conté todo lo que mis padres y hermano me habían hecho, todos los maltratos y humillaciones desde que tenía 5 años. Mis abuelos estaban molestos, mi abuelo Orpen estaba que hervía de la ira, ya no reconocía a mi madre como su hija, ahora solo miraba a un monstruo que solo le importaba la fama, el poder y las apariencias. Mi abuela Cleo sentía lo mismo, pero solo me abrazó cuando les dije que las demás cicatrices que tenía.
eran viejas desde que era más pequeño. Solo pude escuchar a mis abuelos llorar. Mi abuela me pedía perdón por no darse cuenta o sospechar lo que hacía mi familia antes, así hubieran evitado un poco de mi dolor. Solo le dije que no era su culpa, y que yo de alguna manera seguía queriendo a mis padres y a mi hermano, y que no los odiaba y menos sentía resentimiento hacia ellos. Mis abuelos me dijeron que era demasiado bueno de no sentir sentimientos negativos por lo que me hizo mi familia. Mis abuelos me empezaron a contar de cómo se conocieron, y que cuando eran jóvenes, en su época, ellos y otros humanos ya conocían antes lo sobrenatural. Mi abuelo dijo que antes él era huérfano, y que fue reclutado para convertirse en un hechicero, junto con otra niña que era mayor que él, con 5 años de diferencia, llamada Azalie. Que para él era como una hermana mayor, y que con el paso del tiempo se convirtieron en aprendices de hechiceros en la Torre de los Colmillos. Y que la magia, o como el abuelo dijo, las artes mágicas, que fue una magia antigua para los humanos y los seres sobrenaturales. Ya que estas artes, solo podía ser usado por humanos que no habían nacido con magia, ya que si lo tenías no se podía aprenderlas, y más los seres sobrenaturales. Me dijo que tuvo un maestro llamado Childman, que le había enseñado todo sobre la hechicería, y con el tiempo el abuelo dijo que Azalie se había enamorado de su maestro y que cuando la rechazó, ella se puso tan deprimida que solo se enfocó en sus estudios. Y que un día que hicieron una misión, irían a unas ruinas antiguas, donde debían ir y buscar una reliquia antigua, que era una espada llamada Baltanders. Aquí les dejo una imagen en pantalla para que tengan una idea de cómo se ve. Pero el abuelo me dijo que Azalie usó la espada en sí misma, para hacer una clase de experimento de un hechizo que salió mal, ya que Azalie usó la espada en sí misma, para poder controlar la energía de Baltanders en su propio cuerpo. Pero el hechizo salió mal, convirtiéndose en un dragón oscuro y maligno. Que los hechiceros llamaron Agostus Sangriento. Azalie, transformada en dragón maligno, destruyó una parte de las instalaciones de la Torre de los Colmillos, y por lo que hizo Azalie el usar una arma prohibida, y debido a la maldición que ponía si no eras digno. Al ser una arma sagrada para la torre, los concejales habían declarado que Azalie había muerto en vida, y habían hecho un entierro para ella, pero el abuelo también abandonó la torre cambiando su nombre a Orpen, ya que también para él había muerto, porque no toleraba lo que los hechiceros hacían. Ya que significaba que veían a Azalie como una amenaza, y que ya no era una de ellos y ahora era Agostus Sangriento. Después que el abuelo abandonara la Torre de los Colmillos, dijo que viajó por 5 años en busca de la espada Baltanders. Y también una forma de que Azalie volviera a la normalidad. Un día en su viaje encontró la espada, siendo de la propiedad de la familia Iberiastin, que era la familia de la abuela Cleo. La abuela dijo que la espada fue comprada por su padre en uno de sus viajes y que se la dejó como regalo de cumpleaños 18, a ella ya que le gustaba la esgrima y por eso dijo que su padre le dejó la espada. Pero hubieron ciertos problemas con ella y el abuelo y más la aparición de Agostus Sangriento, ya que el abuelo quiso hacer entrar en razón a Azalie, pero no pudo hacerlo y empezó a atacarlo. Orpen trató de contenerlo, pero logró escapar gracias a un hechicero de la torre que atacó a Azalie de improviso. Antes de que se escapara había secuestrado a la abuela para que yo le lleve la espada. Después de rescatar a tu abuela y de tener una pequeña pelea con 2 hechiceros de la torre, Azalie usó la espada en sí misma de nuevo, pero solo provocó que se lastimara más su cuerpo, dañando una parte de su cara, brazo y sus alas. A partir de allí tuvieron más aventuras, e intentar buscar una forma de salvar a Azalie, pero su abuelo dijo que no estaba solo. Ahí lo acompañó Cleo y el aprendiz de su abuelo, un joven llamado Magic. Y unos 2 niños raros que los seguían más o menos para conseguir riquezas y poder, pero siempre terminaban siendo mandado a volar. A cada rato y por deberle dinero que nunca le habían pagado, y también que su abuelo ayudó a un pueblo. Liberándose de unas falsas enseñanzas religiosas, y de hacer rituales locos y sanguinarios para ser ayudados por una criatura mágica que era capaz de destruir un pueblo y un bosque al mismo tiempo, y devolverlo a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Esta criatura es conocida como Lobo Dragón Negro. Pero tiene forma más de lobo que dragón, pero su poder mágico es tanto que hasta incluso puede destruir la mente de alguien dejándolo en un estado vegetal. Si la persona no tiene la fuerza de voluntad necesaria para escapar o disipar su hechizo, cuando usa sus poderes sus ojos brillan en un verde fosforescente.
Capítulo 3. Después de eso mis abuelos tuvieron muchas aventuras juntos, con nuevos amigos, hasta con la persona que era el mejor amigo del abuelo Orpen, otro hechicero llamado Artia, y después de un largo viaje y muchas aventuras mi abuelo logró salvar a Azalie, después de muchas más aventuras que tuvieron. Mis abuelos se casaron y después tuvieron hijos, los cuales fueron mi tío y mi madre. Luego mi madre conoció a mi padre, y se casaron tiempo después, y luego me tuvieron a mí y a mi hermano Max, y luego pasó hasta el momento de ahora. Estaba muy sorprendido de eso. Mis abuelos, aparte de decir que se harán cargo de mí, durante en el tiempo que me estaba curando, y volviera a la escuela, mi abuelo Open me empezó a enseñar de las artes mágicas. Primero me enseñó cómo leer los hechizos, y luego cómo concentrarme y tener una imagen clara de la magia que voy a lanzar o a invocar un hechizo. Me enseñó varios de sus hechizos, y me enseñó uno que curó partes de mis heridas, pero para que pudiera soportar un poco del entrenamiento y más para que pudiera despejar mi mente de todo lo que había pasado. Los hechizos que me enseñó fueron: curó las cicatrices del declive, hechizo para arreglar cosas y curar heridas, espada de la luz, un hechizo que crea una pequeña espada que sale de las puntas de los dedos, es como una espada demoníaca, digamos que es su contrario. Doy un golpe de gigante. Sirve para aplastar, por ejemplo, un escudo de protección. Llamo a las hermanas explosivas. Un hechizo muy rentable a la hora de pelear con varios enemigos, ya que suelta fuertes bombas u ondas a varios adversarios. Hilo una armadura de rayos de luz. Un escudo de protección. Hago flotar. Para levitar cosas. Acaricio suavemente la melena del león. Hechizo capaz de romper un escudo de protección. Este hechizo va en línea recta y es gran potencia, lo malo es que va por el suelo. Cambio de espacio. Con este uno puede cambiar de espacio en un segundo y trasladarse a un lugar cercano. Bueno para esquivar un ataque. Es un hechizo complicado de efectuar. Esos fueron los hechizos que me enseñó mi abuelo en el tiempo que me quedé antes de volver a la escuela. Cuando volví a la academia las cosas eran casi lo mismo, ya que aunque quisiera defenderme no podía hacerlo. Ya que sabía que no era bueno que los humanos supieran del mundo sobrenatural, menos que podían controlar las artes mágicas, pero un día que todo estaba normal, había conocido a los miembros del club del ocultismo. Y eran unas chicas que eran una que conocía perfectamente, y una que arruinó mi vida. Era la misma Rias Gremori y sus miembros eran Akeno y Mejima, Koneto Toujo y Yuto Kiba, y mi hermano Max. Ellos me trajeron allí ya que Rias me obligó a unirme a su séquito. Porque necesitaba mi ayuda, no me quedó de otra que aceptar, ya que sabía que por ser hermano del Serkir Yuntei había muchos enemigos que le intentarían hacer daño a mi gente querida, y por el poco amor que le tenía a mi familia acepté unirme para poder protegerlos, y más que tenía miedo que mis abuelos que tanto hicieron por mí no permitiría que les hicieran daño a ellos. Con el tiempo hubieron muchas aventuras que tuvimos, y los nuevos integrantes que eran Shanovia Cuarta, Asia Argento, Rosueise, y más personas nuevas que conocí, y todas las misiones y logros los hacía yo. Me mataba derrotando a los enemigos, pero siempre el crédito se lo llevaba mi hermano Max. Ya que siempre cuando estaba cansado me bloqueaba, y se aprovechaba para decir que él venció a los enemigos y que yo solo me quedaba estorbando y dejaba que me hirieran, y que él le costaba vencer a los enemigos por protegerme cuando él era el primero en caer. Y todos le creían, pero a mí no me importaba con tal de poder ayudar, aunque siempre me llevaba los comentarios negativos de eso. Hasta me había enamorado de mis compañeras de clan, que he intentado de todo por hacer que se fijaran en mí. Le daba regalos, flores, chocolates, poemas, citas, incluso le pedí a mi abuela que me enseñara a cocinar, para hacerle de los postres favoritos de ellas, pero cada uno de mis esfuerzos eran robados por mi hermano. Hasta incluso decían que se los robaba a mi hermano, por estar celoso de él, y me rechazaban de la peor manera, y verlas como se iban con mi hermano, diciendo que él era mejor que yo. Y que solo era un débil y que jamás lograría hacerlas felices y protegerlas, y más cosas malas que dijeron de mí que me rompió el corazón. Intenté superarlas, pero era difícil ya que las amaba mucho. Incluso intenté declararme a otras chicas, pero no funcionaba, siempre me rechazaban, por no querer estar con alguien como yo, por todos los rumores que decían de mí.
Intentaba de todo para llevarme bien con todo el mundo, incluso intenté arreglar las cosas con mi familia, pero nada era suficiente. El día que dejé de intentarlo fue cuando me obligaron a hacer una misión, que me costó casi la vida cumplirla. Fue cuando me enteré que mis abuelos habían muerto por culpa de demonios, ángeles caídos y yokai renegados. Fue en ese momento que había vuelto a la ciudad, y cuando estaba unas calles por llegar, miré algo que me destrozó y mi mundo se derribó frente a mí. En un callejón destruido estaban los cuerpos muertos de mis abuelos, y pude sentir las presencias de varias razas, de demonios y ángeles caídos, yokai, dragones y etc. Y todos eran de la Brigada del Caos. Mis abuelos, antes de irse de este mundo, me dijeron que no me culpaba por sus muertes, y que siguiera adelante con mi vida, y que un día encontraría la verdadera felicidad, y así como ellos fueron mi familia, él encontraría a su verdadera familia. Después de esas últimas palabras de mis abuelos, murieron en mis brazos. 2 días después era el entierro de mis abuelos, y los únicos que habían ido, sería yo y algunos pocos conocidos de ellos. Ni mis padres y hermano fueron al entierro de mis abuelos, pero cuando llegué a mi casa y afuera me encontré a mi hermano diciéndome: Max, que se siente Nissan que por tu culpa los abuelos murieran, por preocuparse por ti. Si hubieras sido más fuerte hubieras terminado la misión a tiempo, y los abuelos estarían vivos. Tú debiste haber muerto y no ellos. Seguirás siendo un inútil de siempre, lo dijo con superioridad. Después Max se fue y me sentí mal. Después de un tiempo sentí como los recuerdos de ese día los había perdido, como si se hubieran ido a lo más profundo de mi mente. Después de ese día nada volvió a hacer lo mismo. Al perder a mi única familia que siempre me quiso de verdad, había cambiado radicalmente a una más fría, seria y cortante con todos. Ya no me importaba lo que pensaran de mí. Después pasó lo del Triexide de Rizebim, y la Brigada del Caos. Fue una pelea muy larga y con lo que me enseñó mi abuelo Orpen y las habilidades de esgrima que eran superiores a cualquiera. Ganamos la batalla y ayudé muchísimo a vencer a Rizebim y ayudar a sellar al Triexa. Pero los líderes y los clanes y mi hermano y los demás se llevaron el crédito de lo que hice por ellos. Ya que yo hice todo y más, les salvé las vidas a los que estuvieron en peligro, y cuando hicieron una fiesta de celebración de la derrota del Triexa y de la Brigada del Caos, se llevaron el crédito de lo que hice, y ni siquiera me mencionaron de que haya ayudado. Ese día habían premiado a los héroes del mundo sobrenatural, y más declararon públicamente el compromiso de mi hermano con las mujeres que amaba, y más que habían dado a mi hermano el cargo como Lucifer del inframundo, y a mi hermano dijo que yo sería su consejero y ayudante personal. Todos estaban sorprendidos de que me eligieran, y ya que decían que no hice nada y de solo estorbe a los demás. Capítulo 4. Pasó el tiempo después, y todo estaba en paz, y habían pasado varios años de lo sucedido. Me había convertido en el consejero personal de mi hermano Max, y también me había enterado que iba a tener hijos con las chicas, y después de unos meses nacieron mis sobrinos. Pero después, cuando me acostumbré a saber cómo sobrellevar mi nuevo puesto y a ser la burla del mundo sobrenatural, que decían que no me merecía tener el puesto que tengo. Todos alababan a mi hermano como Lucifer, pero si supieran que todo su trabajo lo hacía yo, él se llevaría el crédito de todo lo que hacía. Me dejaba mucho trabajo sin parar, me rebaja montañas de papeles, y en lugar de hacer su trabajo se la pasaba con sus esposas o andando por allí, y todo era presenciado por mí. Un día toda mi tranquilidad se fue, ya que tanto los líderes, pero más el consejo demoníaco, eligieron comprometerme con alguien, una demonio de un clan, para que hubiera nueva generación de demonios. Más estaban interesados en la magia que yo usaba, ya que no parecía a la misma que ellos usaban, y más en la forma que decía o lanzaba los hechizos, que no eran algo que habían visto antes. Tuve que aceptar, ya que no tuve otra opción, ya que eran más que ello, y temía que pasara algo malo si me negaba. Desde hace tiempo ya no confiaba en los demonios, por su forma de ser y por no creer en mí y apoyarme, y porque no se daban cuenta que fui yo quien hizo todo por ellos. Me dijeron que con la demonio que me casaría era una chica demonio de un clan importante. Ella se llamaba Sasa, su clan era de demonios que controlaba la naturaleza sangrienta. Imagen mostrado en pantalla. O sea, su control en la naturaleza y la sangre. Tiempo después nos casamos, e intentamos llevarnos bien, hasta que tanto ella y yo nos empezamos a enamorar uno del otro. Pensé que tal vez este matrimonio obligado no sería tan malo.
Pero me equivoqué con eso, ya que después de un tiempo habíamos tenido un hijo y lo llamamos como mi abuelo Orpen. Desde ese tiempo habían pasado 2 años. En ese tiempo, era muy unido a mis sobrinos y a mi hijo. Ya que tanto como las esposas de mi hermano y él actuaban muy raro, siempre me dejaban a cargo de sus hijos, mientras que yo tenía mucho trabajo que hacer por culpa de Max, que me dejó demasiado trabajo como siempre. Hasta me di cuenta que mi esposa actuaba muy rara. Ya que desde los primeros meses que nació nuestro hijo, ya que actuaba muy cortante conmigo, y rara vez hablaba conmigo. A veces me inventaba excusas que estaba muy cansada o ocupada con lo de su clan. Yo lo acepté porque pensaba que era eso. Pero muy equivocado estaba. Para mi esposa y mi hermano y sus esposas yo era el niñero de sus hijos. Ellos solo aparecían para mimarlos de lujos y regalos, solo para malcriarlos. Esto duró por 3 años, cuando un día me di cuenta que mis sobrinos eran igual a sus padres. Arrogantes, mimados, soberbios y prepotentes, ya que noté cómo maltrataban a mi hijo. Ya que por palabras de ellos que era débil por ser mi hijo, siempre intenté corregir las actitudes de ellos. Pero cuando trataba de educarlos, provocaba más peleas con mi hermano y sus esposas por la forma que educaban a sus hijos, ya que decía que su forma era la correcta, pero escuchar sus gritos y reproches eran demasiados. Hasta a veces notaba a mi hijo que no me quería decir lo que le hacían sus primos, lo notaba llorando en su habitación. Así que decidí a escondidas vigilarlo y descubrir como sus primos lo golpeaban y lo humillaban, y me harté tanto que los afronté y los regañé por lo que hacían. Me llevé a mi hijo y los curé de sus golpes y heridas. Me dolía ver a mi hijo así y preguntaba por su madre. Hasta yo me preguntaba, ya que dijo que iría a donde sus padres a pasar unas 2 semanas. Pero ya llevaba 2 meses que no venía, y menos llamarnos, para ver cómo estábamos nosotros y más de cómo estaba nuestro hijo, y eso se me hacía raro y me preocupaba mucho, así que dejé a mi hijo en su habitación, y lo dejé al cuidado de una de mis sirvientas. Aunque notaba como esa no cuidaba bien de él, ya que sabía lo que hacía, y le dije que esta era su última oportunidad de hacer bien su trabajo, o si no la mataría por lo que hacía a mi hijo, y ella aceptó con miedo. Ya que vio como mis ojos cambiaron de color por un momento, y le dije que volvería en unas horas, y le recalco que lo que le pasaría si no me hacía caso, pero para asegurarme de que esa tipa no le hiciera algo a mi hijo, dejé una barrera para protegerlo de todo, y más, que la misma barrera me avisaría si alguien le hiciera algo a mi hijo. Después de eso me fui y visité el castillo del clan de mi esposa, y pregunté si la habían visto y que quería verla. Pero lo que dijeron me dejó en shock y con más de 1000 dudas. Me dijeron que ella no había estado allí, y me fui rápido a los territorios del clan Gremory, ya que allí vivía mi hermano con sus esposas, ya que sentía un muy mal presentimiento que algo me decía que tenía que ir allí y que tendría respuestas de dónde podría estar mi esposa. Pero cuando llegué los guardias me dijeron que ella no estaba allí, pero no les creí, ya que ese presentimiento lo sentía más fuerte que nunca. Así que un hechizo que me enseñó mi abuelo, me infiltró en el lugar, y cuando buscaba por todas partes, cuando llegué a la segunda planta, que eran las habitaciones de invitados, escucha unos ruidos raros, y cada vez me acercaba notaba como el pasillo era a la habitación de mi hermano y sus esposas. Me di cuenta que los ruidos eran gemidos, sentía que ese presentimiento era más fuerte cada vez que me acercaba a la habitación. Sabía que era privado eso y que no debía meterme, pero escuché la voz de mi esposa, y las esposas de mi hermano y mi propio hermano estaban teniendo sexo, y burlándose de mí, mientras cogían como animales. No estaba seguro de lo que escuchaba, ya que sentía como mi corazón se rompía poco a poco con cada palabra de ellos, y mi mente quería negar que Sasa estaba allí haciéndome eso a mí, y junté el valor que tenía en ver eso por mí mismo, y abrí la puerta lentamente, y lo que vi hizo que mi mundo terminara de romperse al igual que mi corazón. Allí en esa cama estaba mi esposa teniendo relaciones sexuales con mi hermano y las esposas de él, como si fueran meras prostitutas, y lo que escuché me hizo enfurecer en rabia, decepción y resentimiento, y mucho odio y asco y aborrecer. Y el poco cariño y respeto que sentía por todas las personas que conocí y quería y había salvado tantas veces sin recibir nada a cambio por verlos a salvo y felices, se esfumó en un solo día, y el poco cariño y amor que sentía por mi hermano menor se murió. Lo que escuché era saber que tanto mi esposa me era infiel con mi hermano desde que nació mi hijo, y lo peor era que todos lo sabían, tanto los líderes y los clanes demoníacos, y todo el inframundo lo sabía, y mis padres también. Estoy seguro que las demás facciones lo sabían también, el consejo lo sabían, y nadie me dijo nada.
Lo peor era que mis sobrinos, los hijos de Max, también lo sabían y ahora entendía por qué siempre mi hijo peleaba con sus primos. Era por eso, ya no quería ver más ese espectáculo repugnante, y me fui de allí a mi hogar. Llegué rápido a mi casa, me fui a mi oficina, y sentía unas ganas muy grandes de matar y de destruir todo a mi paso. Fui a la parte de mi oficina y moví un cuadro donde había una caja fuerte y fue donde saqué las cosas que me había quedado de mis abuelos, que había dejado para mí. Primero fue el libro de hechizos de mi abuelo, una foto de él y mi abuela, la otra cosa era una pulsera de plata y una gema azul. Estas eran la gema y pulsera de Baltanders, que iban junto a la espada de Baltanders, que era el último objeto. Junté la pulsera y la gema junto a la espada de Baltanders. Lo que hice fue usar la espada para sacar algo de mi cuerpo, que fueron las piezas de peón que estaba en mi cuerpo, que al parecer por mi poder y de Baltanders, estaban agrietadas, y las metí en una bolsa y agarré una hoja de papel y escribí una carta, y dejé la carta en mi escritorio, junto a las piezas de peón, ya saber cuánto tardarían en darse cuenta de mi vida. Empaqué rápido las cosas mías y de mi hijo, y los sirvientes a esa hora estarían dormidos, pero de todos modos no era como si les importara a esos sucios demonios, ya que odiaba a su sucia raza, ya que escuché de Max y sus esposas, que en aquel el día que murieron esos demonios renegados, donde rondaba por la zona donde estaban mis abuelos. En lugar de proteger esa zona y hacer algo, no hicieron nada por ellos y los dejaron morir. Más que sentí otras presencias ese día, además de los demonios que mataron a mis abuelos, y por el dolor de verlos a ellos así no me di cuenta, pero ahora que recordaba juré por un momento sentir la energía de mi hermano y las Gremor, y ahora sabía lo que pasó realmente ese día, y más por la declaración de Max, que ellos habían llegado antes que yo a ese lugar, pero al ver los heridos pensaron que estaban muertos y por ser humanos, ser personas mayores, pensaron que era un desperdicio salvarlos. Ahora entendía por qué en el funeral y entierro de ellas, porque mi hermano y las chicas actuaban así y ella lo sabían todo este tiempo, y ahora lo aborrezco con todo mi ser a los Gremor y a mi familia, pero más a mis padres y hermano, por hacer mi vida un infierno, y a los demonios, por quitarme a mi única familia que siempre me amó de verdad y estuvo para mí. Ellos me arrebataron todo y jamás se los perdonaré. Aparte, no solo eso, me convirtieron en un monstruo, mostrando sus partes de dragón como cuernos y alas y cola. Ya que para ganar más poder para pelear contra Riser Phoenix, para evitar que Rías se casara con él. Tanto los padres de Rías y mis padres y Sircex y las Gremor y Max, me obligaron a sacrificar parte de mi sangre y cuerpo en convertirme en un medio dragón. Para darle más poder a Max, ya que me dijeron que si no lo hacía le harían algo a mis abuelos y no pensaban que serían capaces, y como no quería meterme en problemas lo acepté. La verdad fue muy doloroso, y ahora por culpa de ellos y de Max soy un híbrido entre humano-dragón, pero antes que era demonio, humano y dragón, pero al sacarme las piezas de peón ahora soy humano y parte dragón. Ya estoy harto de esta situación y me fui al cuarto de mi hijo y vi que estaba bien dormido y decidí que sería mejor irnos del mundo sobrenatural y de Queo, ya que este lugar ya no era nuestro hogar, o mejor dicho nunca fue un hogar para nosotros, y decidí ir al lugar que decía el libro de mi abuelo, su antiguo hogar donde aprendió hechicería y donde su aventura y vida comenzó y conoció a la abuela Cleo. La Torre de los Colmillos sería un buen lugar para mí y mi hijo, lejos de los humanos y la gente de Queo, y más específico los seres sobrenaturales, que tanto arruinaron mi vida. Me acerqué a la cama de mi hijo y lo moví con suavidad. Issei, hijo, despierta, es hora de irnos. Open. Otou-san, ¿qué pasa y a dónde vamos?, lo dijo medio adormilado el pequeño, frotándose sus ojitos con sus manitos. Así era el hijo de Issei, un niño castaño oscuro casi negro, de piel blanca, y ojos rojos como su madre que tenía 4 años y medio. Issei, imagen mostrado en pantalla. Lejos de aquí, hijo, este ya no es nuestro hogar, e iremos a un lugar donde seremos felices y donde nadie vuelva a lastimarnos. El niño asintió junto con su padre de irse de ese lugar, ya que nunca se sintió feliz y querido por alguien que no fuera su padre. Así padre e hijo se fueron en un círculo mágico, lejos de allí y tomando un nuevo camino a un lugar que sería su verdadero hogar, y lejos de las personas que les hicieron daño y nunca los valoraron de verdad, y a saber nuevas aventuras les esperen, solo el tiempo lo dirá.
Capítulo 5. Después de un tiempo yo y mi hijo llegamos a la Torre de los Colmillos. Al principio no me querían dejar pasar los guardias, pero tuve que explicar que era un descendiente de un hechicero, y les mostré el colgante del abuelo Orpen, que era un colgante entre un dragón y una espada. Era el colgante característicos de los hechiceros de la Torre de los Colmillos. Imagen mostrado en pantalla. Sabían que el collar era original, pero me preguntaron de qué hechicero era descendiente. Tuve que decirles el verdadero nombre del abuelo Orpen, ya que él se había cambiado su nombre original a Orpen por lo que pasó con su hermana Azalie. El verdadero nombre del abuelo es Krilancelo, y me dejaron pasar y los sorprendió mucho. Aunque recordaban lo que pasó con el abuelo, él los salvó de todo el desastre que ocasionó Azalie al convertirse en Agostus Sangriento. Ya que tuve que hacer una prueba, para quedarme en la torre, ya que pensaron que tenía el mismo talento que el abuelo, y era cierto ya que logré pasar la prueba de manera perfecta. Y mi hijo y yo nos quedamos en la Torre de los Colmillos. Con el tiempo, fui escalando de rango hasta ser hechicero de clase alta. Después de un tiempo descubrí los crímenes del Consejo de la Torre y los desenmascaré enfrente de todos, ya que habían muchas cosas que pasaron que pudieron haberse evitado si ellos hubieran hecho bien su trabajo. Nadie podía creer todos los crímenes de los concejales, todos votaron de enjuiciarlos por sus crímenes y fueron encarcelados. Y sellaron su magia, ya no eran dignos de usarlas por todo lo que hicieron. Todos los hechiceros me eligieron como su nuevo líder, maestro y director encargado de toda la torre. Acepté tal honor ya que no podía permitir que alguien más se dejara llevar por el poder, y volvería a seguir haciendo los mismos errores de los concejales. Así también intentaría evitar que más gente como los concejales corrompiera más a la torre, y que también que nadie le hiciera algo a mi hijo. Mi hijo también era un prodigio en la hechicería, me recordaba al abuelo, no solo era su magia y precisión, era como el mío y el abuelo, solo la diferencia eran los ojos que sacó de su madre, aunque a él no le gusta la mención de ella, aunque también va lo mismo para mí la mención de mi esposa. También entreno a mi hijo enseñándoles todos los hechizos de su bisabuelo, también dominé todos los hechizos del libro del abuelo Orpen. Los hechizos eran: oscuridad, crea un agujero negro que traga cualquier hechizo. Este fue usado por el maestro Childman, el maestro del abuelo. Pared del vacío absoluto, capaz de quitarse de encima a contrincantes, los empuja hacia atrás. Llamas. Puedo ya enteran que este lanza unas llamas de fuego. Gurio al estornino que llama a la muerte. Hechizo que empleó el abuelo, da un gran efecto si el enemigo está cerca. Bailo en el castillo del cielo. Con él, cual puedes elevarse. Lanzo el golpe del dios gigante. También este fue empleado por el abuelo, es de más nivel que lanzo un golpe gigante. Alma llameante. Quema el enemigo. Alzo la espada, somete demonios. Es una espada como la demoníaca pero más larga y más poderosa. Alumbró un espíritu pequeño para iluminar. Crea una bola de luz material que ilumina. Pongo en pie la puerta inoportuna. Para abrir puertas cerradas con llave. Escudo. Empleado como protección. Escudo de espejo oscuro. Esta técnica es empleada para defenderse de un ataque, lo que hace es reflejar el ataque. Este hechizo fue empleado por el abuelo. Disparo la espada desnuda de la luz. El hechizo de más alto nivel del abuelo. Con el tiempo también tuve que decirle a todos los hechiceros de la torre, de cómo fue que llegué allí y por qué tuve que tomar la decisión de irme de mi hogar con mi hijo, y les conté cómo fue mi vida como humano y ser sobrenatural. Digamos que mis alumnos estaban que explotaban de la cólera y querían matar a todos los que hicieron mi vida un infierno. Los demás hechiceros experimentados estaban molestos al igual que los jóvenes. No podían creer cómo la gente era capaz de caer tan bajo, por solo querer poder y fama, y era capaz de arruinar la vida de alguien que te quiere de verdad y hizo tanto por ti, solo por cosas mundanas que no duran para siempre. Después de eso me hice más unido a todos en la torre, ya que demostraron ser mejor familia que la que tuve en mi vida. Sé que se preguntarán qué pasó con la caída del dragón, ya que al ser un dragón por culpa de Max, debía haber sufrido esa estúpida maldición. Bueno, verán, al ser un dragón, y el portador de la espada de Valtanders y la pulsera y gema de Valtanders, sus magias purifican mi cuerpo quitando la maldición, pero sigo siendo un dragón, por la espada al ser su portador, ya que no quería morir de esa manera tan estúpida, y más por esa mujer que no valía la pena y los demás sentimientos que le tuve a las Gremori.
y más no iba a dejar solo a mi hijo, que más necesita de mí, no pensaría jamás dejarlo solo, y agradezco a la espada de Valkanders, por liberarme de esa maldición, gracias a las artes mágicas, de los hechiceros de la torre hace que los humanos, y los seres sobrenaturales no sepan de nuestra existencia, ya que nuestra magia es más antigua, que dejaría a los hechiceros de los seres sobrenaturales como novatos. Además no necesitamos de escobas voladoras y no dependemos solo de nuestra magia, sino que también a los hechiceros, se le enseña artes marciales y estilos de pelea cuerpo a cuerpo, y el arte de la espada ya que no siempre pueden depender de la magia. También los de la torre aceptaron mis partes de dragón, ya que sabían que no era mi culpa lo que me hizo Max, y entendía que aunque fuera 50% dragón y 50% humano, seguía siendo yo mismo sin importar qué raza fuera, seguía siendo el que los ayudó en todos los sentidos, y además si no fuera por él los concejales seguirían haciendo de las suyas, y seguirían tratando a los hechiceros como a sus títeres. Yo sentía que realmente la torre era un verdadero hogar, para mí y mi hijo ya que a él también le gusta estar en la torre. Ya que también tiene amigos de verdad, no como a sus primos y los demás niños del inframundo, y los demás seres sobrenaturales que iban a visitar al inframundo. Aunque todos mis alumnos me admiraban, al igual que los demás hechiceros, ya que inventé nuevos hechizos para la biblioteca de la torre, y hasta los hechiceros más experimentados, hasta me piden consejos para mejoren sus hechizos, ya que soy el hechicero más fuerte de toda la torre, y al parecer soy muy popular entre las chicas de la torre. Tanto como hechiceras y las alumnas, siempre me coqueteaba y siempre me daban regalos y me invitaba a salir en citas o a dar un paseo, por el pueblo que está en una parte no tan lejos de la torre ya que también los de la torre protegemos a los humanos del pueblo. Ya que ellos guardan bien el secreto de nuestra existencia, y más que la torre tiene una barrera que nos hacían invisible, a la vista de los seres sobrenaturales y más que evita que sientan nuestras presencias, así que estamos bien ocultos del mundo. Bueno gente es todo por hoy les seré sincero me tomó un tiempo en hacer esto ya que el creador es un poco malo escribiendo y tuve que corregir mucho. Si quieres ver sus fics link en la descripción junto a su canal de YouTube para que la apoyes. También suscríbase a mi canal si quieres más fics y denle en me gusta para impulsar mi canal. Bueno aquí me despido.